Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Nuestra invitada Isabel Calle, intendenta general técnica de la Supercom. Buenos días, gracias por estar aquí. Un detallado reportaje de Diario El Telégrafo hace muy pocas horas da cuenta de que básicamente la Ley Orgánica de Comunicación en los aspectos normativos sobre la publicidad se incumplió. ¿Cuál es el análisis que ha hecho la Supercom sobre este tema? Bueno, primero, buenos días, gracias por la invitación. Nosotros estamos prácticamente 3 semanas en el encargo junto con el doctor Toro y hemos hecho un análisis de varios aspectos de procesos dentro de la Supercom. Efectivamente, con el tema de publicidad nos tomó de sorpresa ver que efectivamente se habían hecho ciertas verificaciones en las páginas web de instituciones públicas de una forma aleatoria, y de algunas el resultado había dado que habían habido incumplimientos con relación a la publicación de la inversión de montos de publicidad. Y seguimos indagando, pero no habíamos visto que la Supercom actuó con relación a lo que la ley le determina hacer. Entonces, básicamente, ¿quiénes incumplieron la ley y de qué manera? Bueno, del informe que nosotros tenemos en el mes de marzo de este año, tomando en cuenta cuáles fueron los montos de inversión del 2017, se hicieron a 30 municipalidades. De las 30 municipalidades se determinó que de las municipalidades se determinó que 17 no habían publicado sus montos de inversión. Tenemos una lista que son algunos, que son las municipalidades que no habían hecho. Ahora, y también, no solo las municipalidades, asumimos que también se hizo a instituciones, ministerios, secretarías. De ellos, de la lista que se ha hecho, que eso fue una revisión en julio de este año, aproximadamente 17 no habían cumplido con la normativa de poder hacer la publicación. Y esto es algo constante, igual en los años pasados. Se determinó también el año 2016, el año 2015, algunos ministerios, algunas secretarías, y sin embargo la Supercom no actuó en ese momento como determinaba la ley. La pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Existe incapacidad real, cierta, para el cumplimiento de la ley, o hay un afán de ocultamiento? Bueno, tal vez no les llamaría como un afán de ocultamiento, pero sí creo que, de acuerdo a lo que hemos visto internamente, que habían directrices en las cuales se decía no procedamos al siguiente paso que determina la ley, especialmente en lo que eran instituciones públicas. Entonces, básicamente, el proceso interno que se sigue en la Supercom, cuando el analista hace la revisión, el analista es la primera persona que determina alguna novedad que pueda pasar en su análisis. Esta mañana se ha producido en este noticiero una no calculada vinculación entre los temas de las 3 entrevistas que venimos realizando. Y en el caso de este diálogo, esto tiene que ver con las compras públicas y con el llamado régimen especial, del que se hizo uso y abuso, sobre todo en el campo de la compra de publicidad, de los pagos en servicios de comunicación. Decíamos al inicio, no es de extrañar en un gobierno publicitario como el gobierno del expresidente Rafael Correa, que esto haya sido así, pero le pregunto, ¿de qué manera la ley no alcanzó las metas que se plantearon filosóficamente en el momento de su redacción? Porque se suponía que la ley debía propender al desarrollo de una verdadera industria audiovisual o de producción de comunicación de mensajes, y sobre todo una industria publicitaria en el Ecuador manejada en términos transparentes entre todos los actores. Bueno, lo que se ha visto de los informes que nosotros tenemos es que efectivamente hay algunas instituciones que publican sus montos de publicidad, pero de una manera general, cuando la ley también combina a que sean desglosados los montos en lo que es publicidad a nivel nacional, publicidad a nivel local, publicidad a nivel regional. Entonces, con la pregunta que usted me estaba haciendo, Eduardo, sí se ve que muchas instituciones tienen la precaución de cumplir y de seguir y desglosar sus montos, pero hay otras que no. Entonces los montos son generales en lo que es inversión en televisión, un monto general, pero no podemos determinar de ese monto cuánto fue destinado a los diferentes medios de comunicación, a pesar de que la ley sí le invita a las instituciones públicas a que también hagan un informe
conjuntamente con su informe de labores del fin de año, en el cual se especifique efectivamente cómo fue distribuido esas inversiones de publicidad. Bueno, pero una invitación puede ser denegada. Puede ser denegada, entonces por eso está la parte de la ley, pero inclusive la ley tampoco fue tomada en cuenta y el trabajo que hizo la Supercom tampoco llegó a poder establecer los parámetros que decía la ley. Inclusive estamos hablando que del catastro de instituciones públicas, organizaciones públicas, tenemos alrededor de más de 4,000, de acuerdo al catastro que tiene el Ministerio de Relaciones Laborales. Y yo le estoy hablando que en el 2018 se hicieron a 83 entidades por un lado y a 30 GATS por el otro. Entonces no se cubre ni el 1% de todo el catastro completo. Vale decir que no solo se presume el incumplimiento, también es una realidad que el organismo encargado del control de ese cumplimiento, la Supercom, tampoco está en capacidad de hacer un análisis exhaustivo para saber a ciencia cierta quiénes incumplieron y cómo. Exactamente, sí, también la capacidad operativa de la Supercom con los analistas que tiene y con, inclusive, más allá de la capacidad de analistas, digamos, que puede tener, hemos identificado que tampoco había una metodología que nos pueda permitir una planificación ordenada en cuanto a esta revisión de publicidad y bueno, también en otros temas. Entonces, todo parte también de cómo se estructuraba el trabajo para poder hacer el seguimiento de estos temas. Después de lo acontecido, más allá de que sería bueno arrojar luz sobre la oscuridad, porque esto es un agujero negro en términos, digamos, metafóricos, cuánto dinero se fue por este agujero y quiénes ganaron, quiénes perdieron, dónde están los grandes jugadores de esta danza de millones. Pero le pregunto, sería un absurdo pensar que la ley debe continuar como está, si ya evidentemente fue atropellada e incumplida incluso por los actores llamados a velar por su cumplimiento. ¿Qué está pensando la Supercom al respecto? Bueno, nosotros, como le comento con el equipo del doctor Toro, básicamente primero estamos haciendo un análisis interno. Creemos que la ley como tal tuvo algunos aciertos, pero también, como usted dice, tuvo muchísimos atropellos. Es una ley que estamos ahora nosotros esperando cuando salga ya la reforma definitiva de la ley y lógicamente la Supercom, de acuerdo también a las declaraciones que ha hecho el presidente de la República, va en camino a su cierre. Consideramos que tal vez la Supercom, si es que hubiera tenido algún giro distinto, hubiera podido ser una entidad que aporte a la ley, una entidad que se convierta en un actor que acompañe la gestión periodística de los medios de comunicación. Pero lamentablemente vimos que no fue así. Se tomó un solo camino, se apalancaron ciertos articulados de la ley y otros que podían haber sido reforzados, que podían haber sido de mucha utilidad para la ciudadanía también, se los deja un poco de lado. Pero entonces, hay que disociar lo informativo de lo publicitario. Exactamente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es lo deseable, que no tenga nada que ver una cosa con la otra. Le pregunto, en el campo estrictamente publicitario, ¿la ley de comunicación debe normar, debe permanecer como una herramienta para normar el mercado de la publicidad y sobre todo los flujos, el destino, el carácter, la naturaleza, la manera como se lleve a cabo la contratación de comunicación desde el Estado? Un criterio personal es que yo pienso que sí, ese específico articulado de la publicidad, sí debería continuar, pero también debería normarse, porque deja también muchos vacíos. Vemos que en el tema de la publicidad ha habido muchas instituciones que sí han aportado en diferentes medios de comunicación, pero también vemos los medios comunitarios que también exigen y piden que también ese reparto publicitario les llegue a ellos, porque lógicamente los medios más pequeños viven de las publicidades que tienen. Entonces, el reglamento de lo que es publicidad dentro de la ley, a mi criterio sí debería continuar, pero sí también debería haber un reglamento, no solamente de lo que es publicidad, sino también de lo que es producción nacional. Pero otro punto de contacto con uno de los diálogos de este programa tiene que ver con eso. Considerar que el flujo de la comunicación, de la contratación en comunicación, debe ser parte de una política de subsidios. Es decir, el Estado tiene que darle publicidad a los medios chicos simplemente porque
tiene que hacerlo, no porque estos medios certifiquen audiencia, no porque sea un buen negocio para la institución que debe comunicar, no porque haya efectividad en esta inversión, sino nada más por razones de asistencialismo. ¿Debe ser así? Yo pienso que no, o sea, porque también tiene que haber, como usted dice, los criterios. Un anunciante tiene varios criterios cuando escoge un medio. Tiene los criterios de alcance, de audiencia, de territorio, justamente para cumplir con el objetivo del anuncio que está haciendo. Entonces, en ese sentido, sí considero que los medios locales o comunitarios deban tener una participación, pero también considero que los anunciantes puedan tener el beneficio de poder escoger en dónde ponen su publicidad, en beneficio también de lo que quieren comunicar. Inclusive el Estado. Inclusive el Estado, claro, inclusive el Estado. Entonces, esos creo que son como los vacíos que nos deja la ley, como usted dice, escrita tal vez un poquito entre gallos y medias noches, pero sí nos dejan estos vacíos que no nos permiten ser muy precisos en este tema de la repartición. Bueno, en este caso, en el caso de la ley, fue una ley atropellada por aquellos que la impulsaron, precisamente, aquellos que lograron su estipulación, su formulación y su aprobación, su entrada en vigencia, terminaron siendo quienes la atropellaron en esta materia. La Supercom trabajará en la construcción de diálogos, de puentes de contacto con los actores del mercado publicitario para entender cuál es ese pensamiento que de alguna manera también debe ser parte de las consideraciones en torno a las reformas a la ley de comunicación. Sí, bueno, nosotros en este momento, con la ley que está vigente, seguimos trabajando de acuerdo a las directrices que nos ha dado el doctor Toro, pero justamente lo que nosotros también queremos hacer en el tiempo que tenga la Supercom es generar otro tipo de acercamientos, es generar diálogos, es generar acuerdos, porque eso vimos internamente que en la Supercom no tenía acuerdos, por ejemplo, con la Asociación de Productores Audiovisuales, acercamientos también con los productores y gestores musicales. O sea, hay diferentes actores de la sociedad que pudieron haber trabajado de la mano con la Supercom para que justamente el trabajo sea más provechoso y sea un trabajo visible. Y lo que nosotros pretendemos hacer ahora, inclusive desde trabajar en metodologías que nos permitan hacer una planificación, como le digo, en el tiempo que nosotros estemos y dure la Supercom. Y para ser equilibrados junto a las de Caldas de Arena, porque mientras hay quienes dicen que la ley no se ha cumplido y constatan o confirman o denuncian que la ley no se ha cumplido en determinados aspectos, hay otros que afirman que la Ley Orgánica de Comunicación benefició a la producción audiovisual nacional al propender, por supuesto, impulsar al mercado a que el mercado utilice los recursos, los talentos humanos y materiales en el Ecuador para la producción audiovisual. Esto también hay que considerarlo y tomarlo en cuenta. Sí, y en ese sentido un aspecto benéfico, una consecuencia benéfica de la aplicación de la Ley de Comunicación. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Isabel Calle, Intendenta General Técnica de la Supercom, sobre un tema, digamos que cuyo debate recién se inicia en la práctica, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por estar aquí.